o sea, ¿qué diferencia hay? ¿Qué tiene de diferencia o de relación el salario mínimo con la capacidad de servir la deuda cuando estamos hablando ya básicamente para invertir? Lo primero que me gustaría aclarar es que el salario mínimo declarado por ley no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad mínima o el salario mínimo para poder invertir. O sea, son dos conceptos completamente diferentes. Eso es lo primero. Tú no puedes confundirme el salario mínimo por ley con el mínimo de ingresos necesarios para yo poder invertir o realizar una inversión inmobiliaria. ¿Sí? Lo que realmente importa aquí para poder invertir en propiedades no está relacionado con el salario mínimo que yo necesito cumplir como requisito para que me aprueben o me rechacen un crédito hipotecario. De hecho, es más, tú podrías ganar 10.000 euros y ser rechazado, o ganar 1.500, 2.000 euros y ser aprobado para un crédito Así es. hipotecario. Porque no depende del salario mínimo o de un ingreso definido para yo poder calificar o no calificar. Sino que más bien tiene que ver con la capacidad que tengas de demostrarle a una entidad financiera que eres capaz de servir el pago de la cuota del crédito que estás queriendo pedir. Ni siquiera el monto del crédito, sino que la cuota que quieres pedir. Eso quiere decirte que tienes que saber administrar algunas variables. Por ejemplo, un crédito de 200.000 euros a 10 años no me lo dan. Porque me quedaría una cuota demasiado alta que no cumple con los requisitos del banco. Pero a lo mejor a 20 o 25 o a 30 sí me lo dan, porque la cuota del mismo 200.000 euros me queda más bajita y cumplo con los requisitos que el banco me exige para que yo pueda servir dicha deuda. Es Correcto. importante mencionar, aquí le vamos a preguntar a Alejandro cuáles son las reglas de España, pero en Chile, Latinoamérica en general, Brasil, México particularmente, basta con que tú demuestres que el monto de la cuota no supere el 25% del ingreso real disponible que tú tengas como para poder ser aprobado por un crédito hipotecario. Es decir, del total de que ganas, no puedes superar el 25%. En realidad es el 40%, lo que pasa es que 15% se asume para consumo y 25% para hipoteca. Si tú me utilizas en vez del 15, un 20, un 23, o un 40, un 30% para consumo, entonces me dejas solamente un pequeño espacio de 10% para la cuota de la hipoteca. Me estás utilizando parte de tus créditos de consumo para, se los vas a quitar. Entonces, eso es lo que realmente le importa al banco, que seas capaz de demostrarle que eres capaz de servir la deuda, de pagar la deuda. Puedes pedir la cantidad de créditos que quieras, mientras seas capaz de demostrar que eres capaz de pagar esa nueva cuota del monto del crédito que estás pidiendo. Es lo mismo en España. ¿Cómo funciona en España, mi estimado amigo Alejandro? Pues es muy similar. Al final, esto que estás mencionando es lo que llamamos tasa de esfuerzo, ¿no? El banco lo que mide, también para saber la seguridad y la capacidad de pago, es a qué tasa de esfuerzo te está sometiendo a ti para pagar la cuota hipotecaria. Lo mismo se podría aplicar al alquiler. Pero entonces lo que el banco quiere es que, y perdona que me abstraiga un poco más de lo que tú has dicho, lo que el banco quiere Sí, es que el crédito hipotecario no te ahogue. Porque si el crédito hipotecario que te conceden te está ahogando, tú eres mucho más proclive a pagarlo en un futuro, ¿no? Entonces, por seguridad y por capacidad de recibir la cuota mensual, que al final lo que quiere el banco es recibir la cuota mensual siempre, todos los meses sin problemas, ellos te limitan la tasa de esfuerzo a eso, es decir, a un 25 o un 30%, de tal modo que ellos saben que tú tienes cierta holgura para pagar. Nosotros en España siempre hemos dicho que una tasa de esfuerzo para pagar la vivienda, sea en alquiler o sea en compraventa, por encima del 35% empieza a ser muy, muy poco sana. Y de hecho es lo que se está utilizando ahora en España para hacer la tasación o la limitación del precio de alquiler. Lo que llaman zonas tensionadas se basa en la tasa de esfuerzo, ¿no? Por tanto, esto es algo que todo el mundo maneja a la hora de ver si una vivienda está cara, si es demasiado grande para ti, si no te la puedes permitir. Entonces, como tú bien apuntabas, Ignacio, una forma de reducir esa tasa de esfuerzo es prolongar más el pago hipotecario, aunque un banco ahora mismo no te va a dar una hipoteca a 60 años, ¿no? Te la dan a 25, 30, que es lo habitual,
10 si eres muy bueno, pero es eso. Pero en general no quieren que pases el 25 o 30, porque luego también no solo tienes que pagar la casa, tienes que pagar la comida, los niños, el coche, el colegio, tienes que pagar gastos fijos. Entonces, al final todo eso suman. Entonces, el banco lo que va a hacer es medirte la tasa de esfuerzo, como bien apuntado Ignacio, de solo la vivienda y de la vivienda más los gastos fijos. ¿Vale? Por tanto, el 25-30 es el límite total de la tasa de esfuerzo para vivienda en España también. Genial. Vale, pero ¿cómo el banco, vamos a profundicemos un poquito más sobre cómo el banco evalúa tu capacidad de servir una deuda? O sea, si la capacidad de servir la deuda es tan importante, y mientras yo sea capaz de demostrarle que soy capaz de servir la deuda, es tan importante, y me van a prestar crédito mientras sea capaz de hacer eso, ¿cuáles son las variables que maneja una entidad financiera para poder aceptar o rechazar un nuevo crédito en base a que demuestras realmente, digamos, cuáles son esas variables? En Latinoamérica y por lo que sé en Europa también, en España particularmente también, tú necesitas básicamente de manejar 3 variables. Tus ingresos, o mejor dicho, tu matriz de ingresos, que no basta con solamente cuánto ganas, es cuánto ganas, desde dónde lo ganas, de quién lo ganas, hace cuánto tiempo, cuál es tu profesión, cuál es tu capacidad de reinventarte. Por ejemplo, un médico con un magíster en reparación de rodillas, por ejemplo, que tiene una especialización muy grande, o que trabaja en la UCI del hospital ahí de Madrid. Bueno, ese médico tiene una altísima capacidad de que si lo llegan a echar o se llega a ir del hospital, puede colocarse con su propia clínica, va a llenar su consulta fácilmente. Distinto, no sé, el gerente de marketing de brokers digitales, por ejemplo. Ese tiene grandes dificultades para reinventarse. No es lo mismo el médico general de la UCI del Hospital de Madrid que el gerente de marketing de brokers digitales. Totalmente. No es lo mismo. Y por lo tanto, la capacidad que tengas tú, no basta con que yo te diga, no, yo gano 3.000 euros. Ya, pero ¿hace cuánto tiempo? ¿De quién te los paga? ¿Quién te contrató? ¿Tienes contrato fijo, contrato a plazo fijo, contrato variable? ¿Cómo ¿Eres dependiente? Todas estas variables es lo que yo le llamo la matriz de ingresos. Porque no basta porque a lo mejor hay gente que tiene más de un sueldo. Trabaja en el hospital, pero además tiene su consultorio, además hace consulta, hace clase en la universidad y tiene 3 o 4 empleadores. Y además es empresario porque tienes boletear. Se llama así, ese autónomo que le llaman. Autónomo, ustedes, ¿no? exacto. Es un tema que yo creo que tenemos que tratar aquí un poco porque los autónomos siempre lo hemos tenido más complicado. Sí. Los autónomos no es que están eliminados por el simple hecho de ser autónomos. Es que el porcentaje o el nivel de variabilidad de generación de ingresos afecta a su estabilidad laboral y consecuentemente se les castiga con una credibilidad menor a la que tú eres capaz de demostrar. Es decir, si demuestras 10.000 euros, la entidad financiera te va a creer de esos 10.000, te va a hacer un pequeño descuento. Mira, considerémosles unos 7.000, 7.500 solamente porque esta persona tiene ingresos variables. Y esa variabilidad está asociada con riesgo y ese riesgo se, entre comillas, castiga. Suena feo la palabra castigar, pero hay un descuento por riesgo. Da esa variabilidad que tiene. Totalmente. De hecho, por ejemplo, si tú tienes un contrato indefinido, lo que te va a pedir el banco es el contrato indefinido. Si tú eres autónomo, lo más probable es que te pida no solo uno, sino los 2 últimos ejercicios fiscales entregados a Hacienda para ver no solo cuál es tu monto de ingresos, sino el monto, cuántos pagadores tienes y cómo de regulares y irregulares son esos ingresos. De nada vale que tú 2 meses seguidos hayas facturado 10.000 euros porque te ha salido un proyecto, si luego tú el resto de los meses tienes unos ingresos de 400 euros fijos, ¿no? Entonces, eso también lo van a mirar mucho.